La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z101. Lunes iniciamos la semana con mucha energía. Lunes que es mitad del mes ya número 10 de este año 2018. Estamos exactamente a 15 de octubre y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Sí, señor. Muchas informaciones para el día de hoy, muchos chubascos, un fin de semana bastante fresco, ¿verdad? Producto de esa vaguada ya anunciada por la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, pues durante el fin de semana con esos chubasquitos, pero sobre todo con esa ciudad tan gris que tuvimos, bastante nublada en los lugares donde no llovió. Bueno, pues nos mantuvo en jaque a ese calor tan fuerte y terrible que hemos padecido en estos últimos días. Un poquito más fresco, ¿verdad? No nos podemos quejar. Por lo menos aquí en el Gran Santo Domingo, suponemos que también en algunas regiones, sobre todo del norte del país, no así necesariamente en el sur, donde casi nunca llueve, donde el sol está más bajito. Es una forma de decirlo yo como sureña. A veces con eso justificamos mucho algunas actitudes o no, bueno, que tienen que ver con el mismo temperamento del sureño cuando se hace la comparación con el norteño, y eso lo hemos dicho muchas veces, intentando hacer una especie de lectura antropológica, ¿verdad? Y entonces hablamos del sol, de lo duro y lo fuerte que puede darte, de lo más bajito que es, todo eso lo damos como explicaciones. Lo cierto es que las dificultades son mucho más y van desde precisamente esa falta de lluvia, el sol que pica mucho, la aridez de la tierra, la producción, el agua subterránea, la falta de inversión. Y entonces eso hace que el sureño tenga que ser más, pelear más, casi por la vida, ¿no? Porque imagínense ustedes, y la agropecuaria es parte de la vida, el sustento de todas esas familias. Y entonces eso lo hace, no gruñón, pero sí desconfiado, muy desconfiado. Pero en definitiva son personas muy buenas, con mucha creatividad, de muy buen corazón, créanmelo. Estoy reivindicando mi sur de allá, ese que no es tan prolífico, pero que a fuerza de voluntad le hacemos nosotros para ir a la tierra y por supuesto que resucite vida. Y cuando tú eres capaz de hacer que la vida resucite, tú tienes que ser una persona humanamente buena. Apología, ¿verdad? A mi sur querido y amado. Definitivamente, señores. Gracias a los que nos escuchan a esta hora de la mañana, los que se nos integran más tarde, los que se han ido de aquí del Solar a Luzao, pero igual siguen en contacto a través de esta Z101, y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras que nos sirven de apoyo también como parte de este equipo, como es el equipo audiovisual, Jonathan, Carlos, el señor Camarena, Víctor, que es quien nos acompaña, igual que Jesús Tipré también a la entrada. El Cocuyo, Radamés, un abrazo para ti. Nos vamos ahora contigo, Víctor. Venimos entonces con las informaciones, que son muchas en este lunes. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana. Saludos a Damián Castro. Muchísimas gracias, Damián, porque tempranito nos está dando los buenos días desde antes de iniciar. Ahí bien preparadito para ponerse y en sintonía, claro está, con este equipo al que da seguimiento, y así en la persona de Damián. Bueno, pues a todos los que nos siguen, muchísimas gracias. Nosotros lo apreciamos profundamente, porque sabemos que sin ustedes esto no es posible. Vamos a estar claros, ¿eh? Esos oyentes que están ahí detrás y que desde temprano, para los que dicen, pero a las 5 de la mañana, pues sí, a las 5 de la mañana, porque saben que es la forma de ponerse al día, pero sobre todo de que los temas puedan ser puestos en contexto, ¿no? En contexto a partir de lo que creemos todos y cada uno de los que conformamos este equipo del Gobierno de la Mañana. Así es, lo que pensamos, lo decimos, y eso ayuda a que el que esté de aquel lado, pues también ponga ahí sobre la mesa sus impresiones, y eso pueda darle una idea mucho más acabada de esos temas nacionales que nos impactan y que son parte de la colectividad. Y en efecto, vamos a ver las informaciones ya de manera formal. Tenemos aquí en la mano los diarios impresos y por supuesto el portal de esta Z101 que nos nutre de las informaciones. Y créanmelo, señores, que los diarios de hoy todos traen en su primera página, si no la principal, pero sí destacado, el señor Temístocles Montaz, el mismo que había admitido que recibió dineros de los mentados sobornos o del dinero de Odebrecht para ser utilizado en campaña de su partido, el de la Liberación Dominicana,
Parece que nada más esa colita, como decían, ¿se acuerdan? Cuando para los jugadores, dame una colita, nada más esa colita bastó para que el señor Temístocles Montaz, de lo mucho, por supuesto, que aparentemente tenía que decir con relación a ese caso, para que lo dejaran en paz, lo sacaran del expediente y ahí está. Les presento al Temo Orondo, al Temo que está aquí presentando su precandidatura para optar por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, señor, él es un alto dirigente que ha guisado en todos los gobiernos del PLD. Vamos a decirlo, ¿verdad? Porque, claro, no lo decimos con sorna, Temo ha guisado porque Temo es un técnico capaz, ¿verdad? Supongo. El mismo que en 3 meses iba a resolver el problema de la electricidad. Eso sí no me puedo olvidar. Tengo que recordarlo ahora que Temo piensa ser el precandidato presidencial de su PLD. Ay, sí, en 3 meses y todavía. ¿Cuántos años hacen desde el primer gobierno del PLD? 96 a la fecha. Ha llovido mucho y todavía seguimos nosotros dando túmbulos, ¿verdad? Con todo ese tema. Por tanto, de ese tema temo, no te creería en caso de que me lo pongas ahí en relieve. Pero bueno, vamos sin los juicios de valores, porque es sosegadito. Presentamos las informaciones y les leo que el alto dirigente del PLD y exministro de los gobiernos PLDistas abogó por la unidad del partido y dijo que de ser electo presidente de la República continuaría la obra de Danilo Medina. Ahí está. Esa información de primera página la trae Eloy, la traen los diarios. Eloy la trae bastante destacada. No tanto como esta, que sí es la principal, donde nos das cuenta que Mina de Oro del Este le da muy poca vida al distrito municipal de Verón en Punta Cana. En ocasiones se habla de la gallina de los huevos de oro en Bávaro y Punta Cana, pero solo se ve la parte bonita, ese disfrute de las playas y los complejos hoteleros, pero no lo que hay detrás. El distrito municipal de Verón, en Punta Cana, no tiene una planta de tratamiento de acueducto ni ordenamiento territorial. Así lo denuncia y lo destaca Eloy Ramón Antonio Ramírez, que es director del distrito municipal de esa localidad en la provincia de Altagracia, zona que genera el 16% del PIB del país, pero apenas recibe un poco más de 3 millones de pesos al mes. ¿Qué les parece? Eso siempre ha ocurrido con todos esos lugares donde la explotación turística y donde el aporte por ese renglón al país es bastante grande, como en efecto cuando se habla del 16% para el PIB, bueno, pues es una suma considerable. Siempre se ha visto, y recuerdo cuando cubría yo el tema salud en el periódico Hoy, que hacía un recorrido y radiografía por los hospitales, me tocó, por ejemplo, que en ese tiempo había mucho más boom, ¿no?, en La Romana, con todo el tema de casa de campo y demás, y ya estaba tomando mucha vida y mucho apogeo el tema de Higüey, Bávaro y toda esa zona. ¿Y qué ustedes creen? En esa radiografía del hospital, que es el del Seguro Social ahí en La Romana, la situación era terrible, pero la incidencia de SIDA aquí en el país, en La Romana, era donde tenía uno de sus lugares primeros, claro, obviando aquí Jaina, que era un desastre total. Pero ahí, y ese es un país, una provincia turística, muy turística, que produce mucho y que aporta mucho al Producto Interno Bruto, pero Romana como Romana, señores, nada que ver con esa otra parte que no es el país, que es la que se vende en términos de turístico. Hay mucha delincuencia, muchísima prostitución en todos estos sitios, porque es que como que te exprimen, que te explotan, te revientan, y esa es la preocupación que tenemos nosotros con este impulso del turismo en el sur. No es oposición al turismo como tal, es lo que eso significa entonces para la comunidad como tal. Al final del día, no es tan bueno para la comunidad, porque eso a la comunidad solamente se utiliza, se exprime, se explota y se tira como un bagazo, lamentablemente, y no debería de ser así. Pues ahí lo dice Antonio Ramírez, que es el director del Distrito Municipal de Verón, lo que estamos nosotros hablando en este momento, y lo dice con mucha vergüenza, dice que siente vergüenza de que Verón no cuente con una planta de tratamiento para aguas residuales que se producen en la zona, que es mucho. Pero no solo es información, señores, la iglesia tiene 2 nuevos santos. Hablábamos la semana pasada y le contábamos un poco por qué el santo Oscar Arnulfo Romero, el obispo del Salvador. Recuerda, le contábamos que fue asesinado en plena homilía. Ese
ese obispo que proclamaba, un obispo morirá porque sabía que lo iba a hacer, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Por ahí está Oscar Romero y el Papa Pablo VI, que también le contaremos cuando vayamos a hablar de las internacionales, porque pues fueron elevados, la iglesia los tiene dos nuevos santos, y esos son Oscar Arnulfo Romero y el Papa Pablo VI. Es información también que da vuelta al mundo. Fenatrano, que encabezará paros escalonados en demanda de bajar los precios de los combustibles. Y yo no soy tan vieja, pero daban una película en los 80, ¿verdad? En los 70, que ya era una niña bastante grandecita, que se llamaba Los Comandos de Garrison. Ay, los que nos escuchan, que son más o menos contemporáneos conmigo, cincuentones, saben de lo que estamos hablando. Los Comandos de Garrison, señores, ustedes no tienen que trasladarse de ninguna manera a Estados Unidos, a donde eran escenarios estos comandos. No, aquí los tenemos, aquí en Santo Domingo, esta madrugada. Yo los vi, claro, cuando crucé el puente, ni crean que en esa zona que te ocupa como era en otros tiempos, ¿verdad? Los barrios de la zona norte y demás. No es aquí en el centro ciudad. Cuando usted cruza la Máximo Gómez hasta llegar aquí, al doblar aquí a la Z, señores, son comandos, como si estuviésemos en guerra. Y ahora que leo, por supuesto, la información de Fenatrano, que va a encabezar esos paros escalonados, que pide la rebaja de los combustibles, ahora entiendo por qué esa militarización, comandos, tropas mixtas de la policía, y por supuesto del ejército, bueno, de las Fuerzas Armadas en sentido general, porque fue instrucción precisamente del Ministerio de Defensa, el acuartelamiento de los militares por el llamado a protesta de entidades. Y yo pienso que tendría entonces que el Comando de Defensa, que es su derecho y es lo que se supone que tiene que hacer para cuidar y preservar el orden, no para ponerle la chispita que a veces le ponen para que, ¿verdad? Reviente el desorden. Tendrán que hacerlo en muchas partes del país, porque les cuento que en este país este gobierno está sorteando muchas jornadas de protestas que van desde el arreglo de un camino vecinal hasta grandes protestas por grandes obras que se quiere impedir que se hagan, otras que no se hacen, y demás está referir al caso de Santo Domingo Este, que ahí deberíamos de protestar para que nos recojan la basura, pero también tenemos que protestar para que no nos maten todo el problema de nuestra ecología. Así es, muchas protestas tiene que sortear y está sorteando el gobierno en estos momentos, pero bueno, ahí vimos, los comandos de Garrison están activos para que no vuelva a producirse otro caos como el de la semana pasada, cuando Fenatrano paralizó, y están pidiendo que se bajen los precios de los combustibles. Vamos a ver, es un derecho a la protesta para los que dicen, bueno, pero que entonces, ¿por qué protestan? Porque desde siempre, señores, las huelgas son un recurso válido para que la gente, lo que entiende, la comunidad, los pueblos, lo que la respuesta que no se le da desde lo oficial, bueno, pues entonces presionen para que así se hagan. Otra información que tenemos nosotros, bueno, ya decíamos, defensa cuartela los militares ante el llamado de protesta, es la principal del periódico El Día. Seguimos con El Nuevo Diario, que nos habla de los proyectos inmobiliarios y turísticos de República Dominicana que interesan a inversores en Estados Unidos. Es su información principal, pero su foto principal es la Marcha Verde convocando por el fin de la impunidad. Marcha Verde convocó a los ciudadanos y sectores organizados del país a suscribir sus propuestas compromiso por el fin de la impunidad para que una serie de transformaciones institucionales y medidas penales contra el régimen de corrupción en el país. El movimiento cívico plantea 7 puntos, entre ellos promover y ejercer el voto consciente, imponer cárcel a los corruptos, recuperar el dinero robado a la población, cancelar los contratos con Odebrecht e investigar penalmente la relación contractual entre el presidente Danilo Medina y Joao Santana. Eso dice el periódico El Nuevo Diario. Por aquí tenemos entonces el periódico El Caribe, que viene con la misma información que ofrecíamos ya hace un momento. Bueno, son varias, se repiten casi todas. El acuartelamiento de los militares por los llamados a paros de transporte serán apostados en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo. Les cuento que ya están apostados muchos de ellos. Yo me sentí como que estaba en un país en guerra.
Organizaciones se movilizan para que bajen los precios de los combustibles, todo el derecho tienen. El gobierno que recorta un 43.27% a entidades con asignaciones fijas. Las 28 instituciones tienen asignado el 65.62% del gasto estimado para el año 2019. También nos destaca Monseñor Oscar Arnulfo Romero Ya, santo católico, sí señor. 70,000 fieles se fueron congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco proclamó santo al arzobispo de San Salvador, asesinado exactamente el 24 de marzo de 1980. Faltaba solamente al Papa Francisco. Ya sabíamos que el pueblo es el obispo de El Salvador, San Romero de América, así lo llamó también la ONU, y bueno, por tercera ocasión ahí está. Qué bueno. Estancias infantiles son más que solo cuidar niños, dice también en un trabajo interesante Ana Raquel Cabrera, que explica que son espacios pensados para brindar una atención centrada de la educación. También es información. La República Dominicana como líder mundial en prácticas de cesárea. Esa sí que es una noticia. Líder mundial en prácticas de cesárea. Las necesarias y las que no son tan necesarias. Así es una revista británica especializada en salud, The Lancet, así se llama. Hizo la afirmación apoyada en datos de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF. Ahí estamos nosotros liderando todo lo que no está bueno, porque si bien es cierto que hay cesáreas que son obligadas por una condición, hay otras que son simplemente un tema de negocio. Y nosotros, por supuesto, no podíamos no ser líder en casos como ese. Tímido papel en debates, estanca a la oposición, también lo destaca el periódico El Caribe. Habla de los temas políticos que le ha dejado protagonismo a Leonel Fernández por un lado y en los sociales a la Marcha Verde por el otro. Saludo a Linares, que ya se integra con nosotros antes de ver el periódico Listín Diario, que es el que nos queda por ver qué nos trae hoy como información principal. ¿Y tú? ¿Te encontraste con los comandos de Garrison por ahí? Bueno, ¿no sentiste como que estaba en guerra? Ciertamente hay una presencia de militares. Buenos días, Ivonne, buenos días. Equipo audiovisuales y equipo de la Z. Hay una presencia de militares, muchos. Sí, como convoy, yo me asusté. Yo voy a tratar en mi turno ese tema porque yo creo que es justificada la presencia de los militares por algo que vi que es sublime en unos anuncios que están enviando por las redes sociales, pero tiende muchas veces, Ivonne, a ser una amenaza, no contra ninguna autoridad, porque siempre ustedes me ven a mí en contra de los paros, lógicamente, violentos, no pacíficos. Yo creo en el paro pacífico, en la protesta pacífica. Ahora, muchos grupos aprovechan esto y los más perjudicados son nuestra juventud dominicana. Pero para ser justo, también muchos de los que están llamados a preservar que todo se haga sin violencia, para ser justo y equilibrado, también a veces le ponen su sal y le ponen su componente de violencia, y estamos hablando de esas mismas tropas mixtas de la policía, de las Fuerzas Armadas. Hay muchos excesos de muchos de ellos también. Y entonces ahí hay una combinación que la verdad es explosiva. De parte y parte, Ivonne, porque exacto, es que, pero te digo para ser justo. Pero ¿no? que aquí la parte más débil es la población, la claro, población común y corriente. Sí, pero esa población común y corriente que está durmiendo tiene que alguien que le diga, vamos a ponerle salsa a esto, y porque como no nos hacen caso, vamos a exigir. Eso es válido, pero bueno, ya tú lo vas a tratar. Yo pienso tratarlo también. Seguro que, señores, como ustedes comprenderán, son perspectivas distintas las lecturas que podrán darle Linares respecto a la mía, pero de eso se trata. Ustedes que no son tontos sacan sus propias conclusiones porque también tienen su percepción de las cosas, es así. Entonces eso es lo que le da el éxito, ¿no? A estos espacios donde pueden confluir todas las ideas, donde pueden confluir todas las propuestas, y bueno, y sobre todo cuando son pensadas a partir de lo que cada uno cree y piensa. Eso es así. Pero ahí está, míralo ahí. El listín dice también la misma información, el acuartelamiento de los soldados ante la huelga. ¡Wow! La huelga. El Ministerio de Defensa adoptó la medida en momentos en que grupos de choferes convocaron para el próximo miércoles un paro nacional en el transporte público que logró el apoyo del movimiento Marcha Verde. Vanilejos que luchan para que se les construya la ciudad universitaria. Durante un encuentro en el Centro Cultural Pereyó, ahí distintas personalidades expresaron la necesidad de que el gobierno disponga una partida del presupuesto nacional para iniciar la construcción de la ciudad universitaria en Baní, Peravia.
Temo, que se lanza por la candidatura presidencial del PLD, ya les contábamos hace un momentito, y la instrucción a profesores sobre educación vial también es información que nos trae en primera página el periódico Listín Diario de hoy. Como informaciones internacionales que son destacadas aquí, ya le contamos nosotros, bueno, sobre los dos nuevos santos que tenemos, el Papa Pablo VI y, por supuesto, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los salvadoreños lo celebraron. Sí, lo celebraron la canonización de Monseñor Arnulfo Romero en el Vaticano, increíblemente. El Papa celebró usando cíngulo manchado de sangre. Romero llevaba al ser asesinado en 1980, porque les contamos también que fue asesinado en plena homilía. Tengo esa grabación. El disparo se escucha clarito cuando está hablando Monseñor Romero y cuando suena el disparo en plena homilía. El Papa Francisco entonces pues encabezó ayer esa canonización de dos grandes personajes de la Iglesia Católica en el siglo XX. El Papa Pablo VI, que fue el que supervisó la modernización de las reformas de la Iglesia en la década de 1960, y Oscar Arnulfo Romero, emblemático defensor de los derechos humanos, que fue asesinado al defender a los pobres de su San Salvador natal. Es información también Canadá, primer país industrializado que legaliza la cannabis. También en Uruguay es legal su uso recreativo. Hillary, que niega abuso de poder de su marido en caso de Lewinsky. ¡Qué belleza! La Florida, que trata de recuperarse de esa devastación sufrida por el huracán la semana pasada. Ya vimos qué pasó ahí. Nicaragua, que vive jornada violenta de represión, también es información que es destacada. Y la denuncia de inmigrantes de Estados Unidos que rara vez se escuchan. Cuba denuncia campañas difamatorias de Estados Unidos. Y Trump, que dice que probablemente Putin ordenó asesinatos. Nos vamos, sí señor, nos vamos con Víctor. Z101. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, y ahora, además de Linares, se integra también Jesús Nova. Buenos días, Jesús. Buenos días, hermana querida Ivonne Ferrera. Buenos días, Rafael Linares. Buenos días. Ahí está Víctor. Aquí está con nosotros el equipo de audiovisuales. Bendiciones. Jesús está por ahí abajo y Radamés. A cada gente que está del otro lado, en República Dominicana y el mundo. Gracias por permitirnos hacer esta complicidad de comunicación. Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y de paz a cada uno y cada una de ustedes. Sí hay que hablar de la cantidad de policías y militares que hay en las calles. No ¿Tú llegaste a ver los comandos de Garrison? Sí. De repente yo vi como muchos convoyes, yo dije, en el trayecto, y me acordé de eso. Sí, están repartiéndose en los diferentes puntos. Ya aquí en la 27 de febrero en varios lugares están apostados también. Y bueno, nosotros nos sentimos bien por un lado, nos preocupa por otro. No sé hasta dónde la cantidad de agentes sea suficiente, o sea, para amedrentar aquellos o si es que está asustado quieren... el gobierno y preocupado que de cualquier cosa ya se vuelven a... Pero eso también es parte, eso también es posible. Exacto. O quieren evitar a todas costas situaciones mayores, no importa lo que pase. O ponerle los componentes para situaciones mayores, porque también todo es posible. Todo es posible, sí. Todo es posible. Ay, sí, no. Pero la verdad es que es pedirle a la gente que en medio de cualquier situación sea prudente, no permita que le provoquen, porque mucha gente dice, no, porque los manifestantes siempre provocan. No es cierto, no es cierto. Hay muchas veces que, y lo vimos hace un par de semanas, apenas unos 10 días, cuando se produjo aquel paro que no se estaba esperando, aquí mismo en la 27, cerca de la Máximo Gómez, cuando arremetieron agentes contra personas que sencillamente se manifestaban con un letrero en la calle. Y esa provocación entonces vino de aquel litoral que está llamado a presentar. Exactamente. Entonces, por eso hago el llamado, no nos permitamos nosotros dejarnos provocar también de agentes que por una
mala decisión de ellos o por una falta de tolerancia son capaces de agredir a alguien que sencillamente está diciendo o sacando un letrero porque tiene una forma de pensar diferente. Y ese es el derecho de cada quien a poder discernir, a poder estar en desacuerdo eh, con una cosa o la otra. O sea, no solamente la posibilidad de razonar y tomar la decisión que entienda, sino también estar en desacuerdo con usted. Yo tengo mi propio punto de vista. Cada uno sobre esta mesa tiene un punto de vista diferente de cada una de las situaciones que ocurren. Uno lo ve de un lado, otro lo ve del otro, otros lo vemos de los dos lados, otros lo vemos desde las posibilidades de lo que esto pueda provocar o de lo que no pueda provocar. Sin embargo, lo más importante es que usted que está del otro lado, a final de cuentas, saque sus propias conclusiones y tome su mejor decisión. Eso es así. Linares. Bueno, tengo media hora hablando, después la gente dice que yo no lo dejo hablar, pero no es de eso que se trata, ¿eh? Porque me acaban y dicen 18 cosas. Yo tengo media hora hablando. Pero este es una media hora, para compartir con la gente y la gente está acostumbrada ya a usted. Así que sí, pero olvídese de eso. Mire, lo decía hace un momentito, Ivonne, esta presencia militar, esta presencia policial en las calles, yo creo, y yo tengo, como ustedes dicen, otro punto de vista. Yo creo que se debe extender más a otros lugares para lograr entonces tener una presencia más activa de nuestros militares y nuestros policías en los barrios. Acuérdate que tenemos internacionales, y que para eso que te estoy pasando, que tú quédate que en tu turno va a tratar ese tema, y yo también. Sí, por eso, pero ya pasando a las internacionales, y vos sigue la situación de Keiko Fujimori. Yo vi, y además yo vi que tú te dije con el asunto que me encantaría de Canadá, que el primer país industrializado que legalizó la cannabis, y también Uruguay. Bueno, porque es fácil. Es información hoy que es muy destacada. Yo que he tenido la oportunidad, y nosotros tres hemos tenido la oportunidad de salir del país a lugares donde la marihuana está permitida, uno ve cómo se comporta la juventud como guiñapos. Y se los digo, Jesús, porque recientemente estuve en la Universidad del País Vasco, en España, y óyeme, niñas hermosas, muchachas bellas, jóvenes también, y tú lo ves con un tabaco de marihuana como que es aquí un cigarrillo o sea, y tú dices, pero yo que vengo de otra propio cultura, en varias ciudades en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú te vas a Francia, por ejemplo, y yo que he tenido la oportunidad de salir por lo menos a estudiar, a formarme, porque no puedo decir que cuando fui a Francia fui a recrearme en un 100% de las cosas, o a España también, que uno va a un mundo, Jesús, diferente. Es eso, uno va a un mundo diferente porque uno va a un mundo de estudio, uno va a un mundo de preparación, uno va a un mundo donde en las áreas donde uno comparte, donde uno se desarrolla, no ve ese mundo directo, y uno ve allí la desprotección de la juventud mundial. El informe mundial de drogas pasa de un 20% del consumo de cannabis entre 14 y 64 años de la población mundial. Pero dile mundial. a la gente que lo que es cannabis. Cannabis es la marihuana, para que la gente lo entienda. Para que lo entienda. Marihuana, que ya en España, por ejemplo, en esos lugares lo están ligando ya con un derivado de la cocaína. Óyeme bien, Jesús, con un derivado de la cocaína. Y en la farmacia ya te venden todo eso. Por eso cuando Casa Abierta y un grupo de sabios de este país saltaron con eso de que aquí legalicemos la marihuana, yo dije, bueno, pues nos estamos volviendo locos. Hace falta entonces varios talleres para decirle a la gente cómo termina la juventud. Y en el caso de Perú, ya para pasarle, Ivonne, tenemos la situación de Keiko Fujimori. Pero antes es bueno recordar que justamente a principios de la pasada semana hicimos un poco de historia de cómo inició el consumo, el uso y abuso del consumo de drogas en República Dominicana, y fue justamente con el consumo excesivo de marihuana y los lugares donde primero llegó al país, que fue justamente a la capital. Y cuando tú haces esta puntualización, es bueno decirle a la gente que nosotros podemos verlo, aquellos que hemos tenido y tenemos la posibilidad de salir, cómo se comportan aquellos grupos
que en esos lugares donde está permitida la marihuana, el uso de la marihuana, cómo se comportan los fines de semana, viernes, sábado, domingo, las cosas que hacen, lo que ocurre regularmente, porque eso termina, la mayoría de las veces, en vez de la fiesta alegre y el trago, como regularmente lo hacen, sino que termina regularmente en pleitos. Bueno, pero aquí la droga legal también termina igualito, porque tú te vas a los barrios y eso apuñala limpia. Y se matan igualitos, hartándose de romo y botellazo y de todo. El problema que yo entiendo, no y eso, bueno, termina mal, mucha violencia, pero lo que digo es que droga, legal o legal, es droga. Pero en el caso de la marihuana, y ese es un tema, ¿oíste? Porque la verdad, meternos nosotros en ese tema, eso tendríamos que hasta auxiliarnos de expertos. Según yo, que no estoy tan buena manejadora como ustedes dos, que sí son unos excelentes manejadores del tema. No soy excelente manejador. No lo son, claro que no son. Ustedes manejan bien el tema. No yo. Voy para allá, Víctor, sí, mi amor, ya voy. Nada más decir que aquí el primer obstáculo que nosotros tenemos, ¿tú sabes cuál es, Linares? Esas instituciones tan débiles para eso. Las instituciones nuestras son muy débiles para nosotros legalizar ninguna droga, a más de la que ya tenemos legalizada, porque el tabaco y el alcohol, esos son drogas igual legalizadas. Es como la pena de muerte. Pero pudiera ser, en algunos casos pudiera proceder, pero no con instituciones tan débiles como las nuestras. Entonces deberíamos de empezar por ahí la discusión y después meternos en todo lo otro, en todo ese efecto que no tenemos esas herramientas, ¿verdad? Para nosotros poder controlar, porque oigo los médicos que hablan de la droga, de la marihuana que pudiera ser medicinal, de la otra que pudiera ser adictiva, bla. Son muchas cosas eso que yo realmente admito, no la manejo tan bien como ustedes, que sí lo hacen, uno y otro, porque los he escuchado, he estado aquí, pero es un tema. Es un tema del que habrá que hablarse. Vamos a hablar con Víctor ahora aquí. Ahora sí estamos de regreso para agotar unos 4 o 5 minutos nada más, porque viene el tiempo de los oyentes con las informaciones internacionales. Y de entrada hablaba Linares del tema Perú, del giro a la derecha, ¿verdad? Y la derrota del fujimorismo y también de la izquierda, que parece que está dándose en ese país sudamericano, en un contexto latinoamericano bastante complicado para la izquierda progresista, que ha sido obligada a plegar banderas en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, porque en Brasil, imagínate, estamos, aunque el 28 es el balotaje de segunda vuelta, pero Bolivia, Nicaragua, la misma, Venezuela, aunque no en Cuba, pero se ha provocado por esta ofensiva bastante conservadora del imperialismo, con errores propios también de corrupción y temas políticos programáticos. Y el pueblo peruano también votó el domingo en regiones y en municipios. Yo no sé si tú le diste seguimiento, Linares, que hubo un mensaje ahí bastante claro, ¿no? En esas votaciones también, como un basta ya a ese afrofujimorismo hegemonista y autoritario, y dio un giro al centro de la derecha, encabezado por esa resurrección de Acción Popular, el partido que fundó el expresidente Belaúnde hace 62 años, que no es poca cosa. La izquierda más o menos pulverizada, la izquierda tradicional, dividida como siempre en al menos 3 sectores, donde está el Frente Amplio, Tierra y Libertad del congresista Marco Arana, y los PCS que juntos en Perú con Gustavo Guerra, y el movimiento Nuevo Perú, con la Mendoza como lideresa, que no cosechó casi en nada en ningún lado. Eso, luego claro está, de los avances importantes que tuvo en 2010 con el triunfo con el triunfo en Lima. Sin embargo, las elecciones que se realizaron en domingo, que se realizaron en Perú, bueno, pues la izquierda conquistó algunos bastiones, ¿no? Como que le dan un respiro. Pero lo cierto es una cosa: el fujimorismo, que fue el que surgió como alternativa frente a lo que estaba pasando con los países tradicionales, ¿verdad? Pues también ya definitivamente, bueno, pues los peruanos han dicho que no es el fujimorismo la alternativa. Eso se debe, yo creo, a tres variables. Uh-huh. La primera es la división interna que tienen tanto Keiko como con Kenji, el hermano mayor, y Keiko como tal,
tienen una división abismal. Eso ha provocado el segundo tema, que es el apresamiento de Keiko. Fíjese cómo el esposo, el partido como tal, ha reclamado la liberación de Keiko, pero sin embargo su hermano ha mantenido un silencio cómplice. Pero eso es solamente un problema, tú sabes, de una parte de toda la historia vital. No solo el fujimorismo, para ver lo que ha estado ocurriendo en ese país y en América Latina en sentido general, tú sabes, porque es que todo el país post elecciones parece que es una incógnita político-social que ha girado al centro de la derecha, ¿entiendes, Linares? Viéndolo ya más en macro, sin meternos en lo de... Porque el fujimorismo, bueno, ahí hay un asunto, dictadura, corrupción, lo mismo que se criticó y lo que dio espacio a que como alternativa surgiera Fujimori. Pero ahí está esa lucha contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, manteniendo ese mismo modelo económico neoliberal de la Constitución de 1993, tiene mucho que ver entonces con todo eso. Declarar no conocer al país y ver qué ha pasado con la izquierda, seguir trabajando con los diagnósticos, con todos esos estilos de hace 25, 30 años. Entonces, eso, parece que ellos tienen que dar un giro, retomar muchas cosas, retomar el campo, la selva, y todo eso que nosotros no tenemos, como ellos le llaman, coquear, cevichar, en la sierra, ¿no? Todo eso que no tenemos y rescatarlo, Jesús. Parece que de conjunto, ¿no? Es un giro que tienen en un sacudón, que es lo que está ocurriendo en muchos de nuestros países también, con todo el asunto del progresismo por un lado y de la ultraderecha por el otro. Por eso siempre hablamos aquí de esas vías necesarias en América Latina que están abiertas, parafraseando un poco a las venas abiertas de América Latina. Aquí están abiertas las vías de América Latina y tú no sabes por dónde es que van a transitar, si va a fortalecerse el progresismo o si se va a retomar esa derecha que hace muchísimo tiempo se desacreditó grandemente y provocó esos cambios que se han estado dando no solamente en Venezuela, Ecuador, Salvador, Brasil, México ahora, ¿no? Sino que comenzó precisamente con ese Perú que ahora no sabemos ese giro hacia dónde lo va a llevar, si es al centro de la izquierda, la ultra de la derecha, perdón, centro derecha, centro izquierda, derecha, o no sé, pero en general, viendo todo el componente regional, parece que esas vías están abiertas y no sabemos cuál es el camino que habremos de transitar, y ahí nos colocamos también nosotros como país caribeño. Claro, esto me recuerda cuando a finales de los 90 se puso sobre la mesa toda la discusión de la doble vía política, Claro. que fue un marco de referencia sumamente importante, una visión hacia el futuro de lo que nosotros comenzamos a ver, como tú bien planteas, iniciando en Perú, y hacia dónde iba la política mundial, por esto mismo, porque comenzaban a polarizarse las cosas por el deterioro, por un lado, de la ultraderecha, por otro lado, lo que había ocurrido ya con Rusia, los movimientos que comenzaban a darse de la misma manera en Cuba y los cambios sociales que comenzaban a experimentarse. Y ese nuevo sujeto social que emerge en toda la región, el movimiento popular. El movimiento popular. Claro. Que puso en jaque a muchos gobiernos, incluido al nuestro. Así es. Sí, y de hecho, es un movimiento que sigue teniendo mucha fuerza en este tiempo, justamente por la necesidad que tiene la población, no solamente de ser escuchada y de que se tomen en cuenta sus necesidades reales, sino por la necesidad real que tiene el pueblo de tomar sus propias decisiones. Vamos a ver eso un chin más adelante, Jesús, porque es interesante el tema, para que vamos a la pausa y venimos con los oyentes. Adelante. Bueno, aquí estamos, señores, en este gobierno de la mañana Z101, sí, señor. Damos un poco aquí, un poco bajito en Víctor, yo no sé por qué no se escucha el retorno, pero bueno, nos alcanza como para decir que es el momento de los oyentes y que ya ellos lo saben y están ahí, mira, seteaditos. Así que vamos a tomar la primera llamadita de este día. Buenos días. Buenas. Es que no se Buenos días, perdón. A ver si nos ayuda Víctor aquí con este retorno, por favor. Buenos días, ahí se escucha. Hazme el favor. Jesús. Adelante. Buenos días. Sí, tenemos problemas con el... Ajá, ahora sí, vamos a ver. Bajando sí, buenos días, el poeta Misa, mi saludo para usted, Pastor Nova y tú, Ivonne, sí, Milagro, adelante, Linares. poeta, adelante. Quiero decirle que
Me gusta mucho el versículo de la Biblia en el Salmo 23 cuando dice, cuando esté bajo sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias, muchas bendiciones. Gracias a ti, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Y te habla Horacio Almanza. Sí, es para denunciar el acusamiento de Jesús Núñez, que dirige los pensionados cañeros. Lo apresaron en Higüey. Y la autoridad quieren acusarlo de que él que planificó quemar cañaverales. Esa es la acusación a los estilo 12 años de Balaguer. No. ¿Pero de quién se trata? ¿Quién es acusa? Ay, se me fue. Si me marcas de nuevo, te lo agradezco. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, país. Zeneida, dime, ¿qué fue lo que hizo Danilo en el fin de semana? Anúncialo. Amiga de Jesús. No, amiga mía. Bueno, mi amor, Un beso. ayer fue un día que el Palacio de los Deportes Vigilio Travieso Soto estaba repleto de gente. Yo no sé si ustedes estaban ahí, pero ahí no cabía personas afuera y adentro con el precandidato presidencial Temístocle Montalvo. Pero Temístocle no era el que estaba en el expediente de Odebrecht y que dijo que le dieron unos cuantos, el uno que admitió. Y entonces ahí como que lo sacaron rápidamente. No es ese, el que dijo que en 3 meses iba a resolver el problema eléctrico. El que ha guisado en todos los gobiernos el PLD, vamos a estar claros, porque es un buen técnico, no es por otra cosa, ese mismo. Bueno, pues ahí está, es que uno tiene que hacer muchas cosas en este país, es su derecho de ser candidato, de proponerse. En fin, gracias Zeneida por el reporte. Buenos días. Buen día, auditora. Buenos días, Chulo. Señor. Tengo tanto que dejar para coger. Un llamado a INAPA, que no tenemos semanas sin agua, y a Limpia y a Diabet, y a EGI, que nos van a conectar las bombas electrobombas allá del proyecto de la legislación 59 y que vengan a tumbar los motos que faltan. Otra cosa, Ivonne, ayer aquí un caballero se quita la vida y le quita la vida a una niña de 4 años. Qué cosa tan penosa a su propia hija. Qué barbaridad. Un llamado por Dios. a Bienvenido Rodríguez y a Willy, que por favor en el turno de las tardes que abren también los teléfonos. Bien, muchas gracias, Chulo. Muchísimas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. Y todo. No te vimos allá en Parque del Este, tuvimos una marcha. No, es que estábamos en el cuarto encuentro verde y terminó casi a las... Estaba Manuel allá en el encuentro. Por supuesto que estaba muchos. Buenos días. Es recordar a la ciudadanía y a está en todos otra los cosa. miembros de Marcha Verde de las diferentes asambleas que asistamos mañana a las 9:30 frente al Congreso para exigir a los congresistas dar continuidad, seguimiento al juicio político a Danilo. Esto es importante, pueblo dominicano, ejerce tu poder ciudadano, es muy importante el empoderamiento. Bueno. Ok, ahí está, buenos días, buen día. Aló. Sí, buenos días. Y Zeneida cogiera un chin de vergüenza y se fuera para las 7 Lagunas a buscar... Se le cayó la llamada por estar insultando a Zeneida. Ahí está, coja ahí. Buenos días. Gracias, Ivonne. Buen día. Tengo un mes y medio, Ivonne, que no llamo. Adelante, mi querido. Dándole oportunidad a todos los oyentes que tienen bastante ustedes, aquí mismo en Bonao. Ivonne, fuimos invitados ayer por una nueva comisión de la parte de Sabana del Puerto. El Comité Ecológico fue entero allí a observar lo que está pasando en el puente de Jayaco, que está en el río de Fula. Esta gente de la iglesia deben pensar también que como Romero fue en El Salvador, ellos deben de usar también parte de esto, de este país como está destrozado. Este cardenal que salió, que levantó el país completamente junto con este último presidente. Que vean eso, la iglesia, que hablan la verdad. Ven acá, por cierto, ¿el muchachito es del cardenal o no es del cardenal? Hoy no se habla de eso. No, mi amor, es que el cardenal está mirando a los ricos y los presidentes, dándole facilidades, y la iglesia católica atrasándose. Bueno, porque a mí me hablan que el cardenal tenía un muchachito. Digo, siendo del cardenal no puede ser muchachito, es un niño con toda... Debería ser un niño con... A mí me han dicho... Porque los muchachitos, la mía son unas muchachitas. Que no es uno solo, que son varios. Bueno, me han dicho. Buenos días. Buen día,
días, ese prestigioso equipo que engalana las mañanas dominicanas. Hola, Odalis, buenos días. ¿Cómo tú estás, Ivonne? Adelante, dígame, a ver, ¿ya Magino Corporán resolvió con la gente de Conadi? No, Ivonne, no, siguen en la misma inexia. Él es eterno, entonces. De la ley. Sí, bueno. porque ahí no hay consejo. Ahí no hay consejo, ahí hay un rey, batuta y constitución. Oh, Dios, qué ahí no hay más nada. Entonces, el culpable no es él, porque él no, dime tú, él no tiene ningún poder prácticamente. El culpable es el presidente. Ese es el único culpable de la política pública de la persona con discapacidad. Y cuando no se aplique una política pública que vaya en beneficio de la persona con discapacidad, pues ese país está jodido. Gracias, Odalí, así es, tienes toda la razón. Buenos días. Sí, buenos días. Y después dicen que porque protestan y que van a revertir el orden. ¿Y cuál es? Aquí no hay una llamada, señores, que digan gracias porque me resolvieron tal cual. Explíquenme. Buenos días, adelante, mi querido. Buen día, doña Ivonne, de Prado, Gregorio de Mancha, Santo Domingo Este. Dale, Gregorio. Gracias, sectores de daño, nada, para desear todo un buen inicio de semana laboral, todo lo de radio escucha, todo lo interactivo. Mira, continuamos denunciando, estamos en espera todavía de que Obra Pública y el síndico vengan a arreglar la problemática del sector Equila. Esta es la calle con el sector Bienvenido, que está destruida. Esta es la calle, la cordillera central. Esta es la calle que está detrás de operaciones especiales. Que nos toca todo, y también aquí el puente que cruza Rafael Aybarra en Los Cojitos, y también la problemática de la escuela que tiene 5 años anunciando que fue terminada y falta de saneamiento de la cañada parte de atrás. Esto es la manzana 24 de la Caoba. Buen día para todos. Gracias, buenos días para ti también. Buenos días. Esta llamada es internacional, que bueno, empezaron a entrar. No habíamos tomado alguna hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, Samuel. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú? Cuenta. Ivonne, yo tengo una pequeña preocupación porque este asunto de esta huelga parece que no va a ser muy fácil, como que van a haber muchos problemas. Yo le pido a la ciudadanía que se tome en cuenta que ellos tienen su familia, llámese hijo, madre, esposo, hermano, familia, porque esos dirigentes que convocan esa huelga nunca lo ves en la calle protestando, y muchos de ellos poseen un dinerito que antes de ser dirigente no lo poseían. Entonces yo no sé qué tan lucrativo es el negocio a veces de dirigir un sindicato o como se le llama una organización de esa, porque muchos de ellos le ha ido muy bien, pero personalmente a ellos, y utilizan el pueblo para ellos lograr sus propósitos, sea bueno o malo, positivo o negativo. Pasen buen día. Gracias, buenos días para ti. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola, Ricardo, dime. Buenos días, oye, equipo. Hílame fino hoy, que no estoy nada fácil. Vamos Ivonne, a ver. yo Arranca. siempre hilo fino. Dale, Ivonne, dile. Yo vivo reiterando mi llamado al alcalde David Collado o a Obra Pública con relación a unos rieles que hay que en los elevados en la Quinto Centenario. Óigame que ahí yo he visto gente que carros quedados con la goma rota, con el tren desbaratado. Yo no sé cuál es la componente. Eso le pertenece resolverlo a Obras Públicas, hermano mío. Bueno, pero que resuelvan ese problema, bueno, óigame, porque eso es, óigame, en plena ciudad, lo único que te es estoy una diciendo, situación. Ricardo, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí. Lo único que te estoy puntualizando, no estoy en desacuerdo contigo, por el contrario, es que eso le corresponde resolverlo al Ministerio de Obras Públicas. Quien tenga que resolverlo, que resuelvan, porque óigame, en plena ciudad, óigame, unos hoyos, más la tapa esa de los... Sí, es cierto, porque ahí hay una combinación entre las varillas del puente, las gomas, muchas gomas que... Muy juiciosito, Ricardo, hoy, así es que Buen día, Ivonne. Buenos días. Milagro donde quiera que esté, al doctor Linares y al pastor de su modo. Desde Villacosero les habla hablando. Adelante, hermano. Debe el pueblo dominicano interpretar con la militarización que tiene la ciudad, que el gobierno está dispuesto a, por no bajar los impuestos, poner en riesgo que mueran dominicanos. Pregunta un amigo oyente. Ahí está, gracias Orlando. Llamada internacional, buenos días. Sí, buena, Teneida, que se vaya a... No, ay, espérate. No. Buenos días, ya yo vi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez, San José del Puerto. Una información calientita. Acababa de salir del horno. ¿Qué pasó? Sobre el lanzamiento de Temito Clemente como candidato a la presidencia por el PLD, le pedimos al Procurador General de la República o al Ministerio Público que actúe inmediatamente, ya que él dijo que recibió dinero de Odebrecht y lo entregó
para la campaña del 16. Eso amerita para la justicia. Buenos días. Buenos días, gracias. Y además no es candidato, él aspira a ser precandidato. Ay, mi hermano, ya él lo sacaron del expediente. El que estaba dijeron que no estaba y después dijo que lo sacaron porque él era un hombre honorable. Claro. Porque para que no diga más nada. No me joda nadie. Aquí hay honorables senadores que todo el mundo sabe que son ladrones. Mejor vámonos. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con ustedes. Agotar esta segunda hora de este gobierno de la mañana, Z101. Hoy, ¿qué es? Lunes, iniciamos la semana. Lunes 15 de octubre, no cualquier lunes. Hoy, un día como hoy, señores, nace María Teresa Mirabal. Antonia María Teresa Mirabal, que nos los recuerda hoy en la historia del periódico Hoy, tan atinado siempre, esa heroína dominicana, una de las hermanas asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que nació en Ojo de Agua, ahí en Salcedo, un 15 de octubre, pero de 1935, que estudió agrimensura en la Universidad de Santo Domingo y que junto a las hermanas Minerva y Patria fue una luchadora constante contra la tiranía, tenaz, valiente, atrevida, la menor de las Mirabal. Estuvo presa en la fortaleza militar de Salcedo, en la cárcel de la 40, en la Victoria, y murió con apenas 25 añitos. Fue asesinada mientras regresaba a su hogar después de visitar a su esposo en la fortaleza de Puerto Plata. Ahí se encontraba preso Manolo, junto a sus hermanas y a Rufino de la Cruz, el conductor del jeep en el que viajaban. Ahí en la cumbre Puerto Plata, el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas el chofer Rufino de la Cruz y las tres hermanas. Rufino, que dicho sea de paso, no era un chofer de la familia, era un amigo de la familia que le sirvió en ese momento de chofer. Y que él sabía además lo que estaba jugando. Claro que sí. Pero era una persona que realmente tenía una relación de amistad con la familia y tomó la decisión de acompañarla y ser el que manejara el vehículo. Así es. Pero esto es solamente la puntualización, porque mucha gente dice, el que era chofer, no era el chofer, no, para nada. Recordarle a Zeneida que Danilo estuvo ayer con productores allá en Yamasá, también en sus disques visitas sorpresa, tan sorpresa como las de Juan Ubiere, que tiene los comandos de Garrison en la calle hoy, porque di que es paro sorpresa, ¿verdad? Entonces así mismo con la visita de Danilo. Pues ella que vocera, se le olvidó, se quedó muy concentrada en lo de Temístocles y su propuesta para ser precandidato presidencial, y se le olvidó que Danilo estuvo en Yamasá. La diferencia de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina y de Juan Ubiere es que una es para bien y la otra es para convocar el mal. ¿Y cuál será para bien y cuál será para mal? La del presidente de la República es para bien y eso la es otra lectura, es para pero convocar ahora yo creo que es bueno y es bien que Guido Gómez Mazara esté con nosotros para conversar brevemente en lo que nos queda a nosotros de tiempo, en parte de lo que nos queda de tiempo, porque mañana se darán situaciones interesantes de renovaciones de... Bueno, estamos con el tema de renovaciones de jueces, Consejo Nacional de la Magistratura, pero habrá mañana situaciones importantes. Exactamente. De letrados que deben ser abogados y que no lo son. En fin, de todo eso nos va a conversar Guido Gómez Mazara. Siempre bienvenido a este espacio, en esta conversación. Perdóname, hermana, de un país donde hay gente que han sido nombradas que han debido ser abogados. Por eso digo, los letrados que deben ser abogados que no lo fueron. Ahí está. Y que han estado mucho tiempo ahí firmando documentos que hasta ahora han sido legales, pero que pueden ser impugnados. Y para los que lo duden, Guido es dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Pero miren, primero buenos días. Siempre es un placer estar aquí. Lo primero es que este gesto de nosotros es un acto de militancia ciudadana, no partidaria. Hace 4 meses y medio nosotros visitamos al despacho del consultor jurídico de la presidencia, Flavio Dorio Espinal, y le solicitamos un grupo de ciudadanos que convocara el Consejo Nacional de la Magistratura, porque en el ciclo de reemplazo, la primera etapa era la de los jueces del Tribunal Constitucional. Efectivamente nos bien trataron, nos atendieron y nos prometieron que para esta fecha se iba a convocar. Efectivamente se convocó para esta fecha. Y aunque estamos haciendo radio... O sea, que hasta ahí cumplieron. Sí. Estamos haciendo radio. Yo vine a depositar 2 pruebas que sustentan parte de la solicitud que le hemos hecho, repito, un grupo de ciudadanos al Consejo Nacional de la Magistratura, que es encabezado por el presidente de la República en su condición de presidente del Consejo. ¿Por qué? Porque desde que se designó el Tribunal Constitucional, esta es la primera vez que se convoca el Consejo para un reemplazo de 4 de sus miembros.
hay que decir que hay 4 magistrados que deben ser reemplazados. ¿Cuál es la discusión que se ha generado? Primero, Solo 4. Bien. Sí, en principio 4. ¿Cuál es la discusión que se ha generado? Yo pienso que los temas institucionales tienen que debatirse con respeto, con responsabilidad para que el país conozca. Aquí no nos creemos con el monopolio de la verdad. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Que de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República, en su párrafo, se establece que la composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años. ¿Cuál es el problema? Que los ciclos... De manera gradual cada 3 años. O sea, cada 3 años Sí. debe haber un movimiento. Perfectamente. ¿Por qué no ha existido un movimiento anterior? Porque este es el primer ciclo de cumplimiento de una etapa de jueces que cumplieron 6, porque se seleccionaron para 6, para 9 y para 12. Okay. Ahora sustituyen a 4 y pueden ingresar 4. ¿Cuál de esos 4 que se van no pueden volver? El doctor Gómez Vergés por el tema de la edad. De la edad, exacto. ¿Qué hemos dicho nosotros? Como en el sistema judicial en el país existe reglamento y fórmulas de evaluación para todos los jueces, exceptuando los jueces del Tribunal Constitucional, le estamos solicitando formalmente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que establezcan un reglamento que oriente, fiscalice y evalúe el funcionamiento de los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque de conformidad con el 187 de la Constitución, el artículo, sí, y el 22 de la Ley Orgánica, los jueces del Tribunal Constitucional no pueden ser reemplazados. Esta discusión no tiene como objetivo destituir a nadie. Lo que tiene como interés es marcar cuáles deben ser las reglas frente a la ausencia de un reglamento que defina las cosas. Por ejemplo, nosotros depositamos por ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y quiero agradecer que nos recibieron todos, lo siguiente, que en el interregno de estos primeros 6 años, en el tribunal se han cometido errores, pifias, que son pieza de escándalo. Y los quiero dejar frente a ustedes. La primera vez, por ejemplo, tanto la ley como el reglamento interno del Tribunal Constitucional establece que para ser letrado ayudante, que es el abogado competente próximo a la operatividad del titular, hay que ser abogado. Bueno, nosotros tenemos una prueba certificada. O debe ser abogado. Sí, es un mandato. Sí, pero digo debe ser. No, claro. Tenemos la prueba de que el señor Rafael Guerrero Sabeta, por espacio de 5 años y medio, estuvo ejerciendo la condición de letrado del Tribunal Constitucional sin ser abogado. Tenemos la certificación del Colegio de Abogados, del Colegio de Notarios, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que es la que emite el decreto. Y no se azora la consultoría ni el consultor frente a eso. No, entonces, eso es una cosa insólita. En cualquier país del mundo eso es pieza de escándalo. Y le estamos diciendo a los miembros del Consejo, miren, hay posibilidad de que se establezca un reglamento para que fiscalice con eficiencia esto, porque tenemos una persona que ha usurpado la condición profesional y ha firmado múltiples sentencias y documentos en el tribunal. Y eso no invalida esas sentencias firmadas. Claro, pueden ser atacables, en primer lugar. Segundo lugar, yo solo tomo como elemento para el debate y porque hay reglas que restringen eso. Bueno, aquí deposito las cartas certificadas. Además, sin mencionar nombres, porque esto no es personal, en el Tribunal Constitucional por 34 meses una distinguida ciudadana compartía la condición de esposa del presidente y empleada del tribunal. Eso está restringido por la ley, eso claramente. Es ilegal. Totalmente. Es una práctica de nepotismo fuera de discusión. Claro. Entonces, esos elementos que le hemos adicionado, sumado a otros aspectos. ¿Son tan inocentes esos lapsus en términos judiciales? No son inocentes. Bajo ningún concepto inocente. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos pasarnos la mañana entera recordando errores, aspectos éticos en que han incurrido jueces del Tribunal Constitucional y no lo estamos condenando. ¿Qué motiva a que el reglamento sea lo suficientemente afinado para no reproducir ese tema? ¿Cuáles son los aspectos que surgen en el debate? El siguiente. Si como el mandato de la Constitución, en su párrafo del artículo 187, establece que la composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años, cuando se habla de la composición del tribunal, se refiere al presidente del tribunal. ¿Por qué? Porque de conformidad con el 182 de la Constitución, la estructura directiva del Tribunal Constitucional está integrada primero por el presidente y 2 suplentes, un vicepresidente y un segundo vicepresidente. ¿Cuál es el problema? Que como el fundamento que existe en la República Dominicana respecto al tema del Tribunal Constitucional es el molde del Tribunal Constitucional español, ¿qué pasa en España? Que se eligen los jueces por 9 años, pero cada 3 años son electos mediante el voto secreto entre las partes. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un inconveniente de un vacío. Perdóname, o sea, que pueden ser renovables. Claro que sí.
Aquí tenemos un vacío y la ausencia del reglamento genera una discusión. Nosotros no tenemos la intención de que al doctor Rey Guevara se sustituya de ahí o se destituya. No se puede destituir. Ahora, que se genere una discusión en la realidad de que si es posible que el consejo directivo sea sustituido. ¿Por qué? Aquí mucha gente hizo carrera hablando de los 12 años de Balaguer y la perturbación. Bueno, pero al doctor Rey Guevara, de conformidad con el mandato que él interpreta, le dieron licencia para que por 12 años él ejerza la condición de presidente sin ningún tipo de evaluación o fiscalización. Miren, después que termine el ciclo del Tribunal Constitucional. Sin evaluación. Sin evaluación. Eso me parece insólito. Totalmente. Insólito. O sea, totalmente. Ahora vamos, con posterioridad al tema del Tribunal Constitucional, a evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Guido, pero tú no crees tú que la evaluación más válida se la han dado los empresarios. No, yo digo los empresarios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Guido, que recientemente ha emitido una comunicación formalmente que ha salido en la prensa. No, es un endoso. O sea, diciéndole al presidente del Tribunal Constitucional y a los miembros que apoyan incluso la Asociación de Industria de la República Dominicana también. No, ARD, sí, correcto. ARD. Ahí voy. Mira, vamos por parte. Primero, la única que tiene de conformidad con un mandato constitucional facultad respecto a ese tema se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque no puede haber un discurso institucional y una práctica que lo niegue. Y yo respeto mucho las iniciativas de gente del sector empresarial que ha estado fomentando el tema de las reformas institucionales. El problema es que hay distancia entre su prédica y su práctica. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo, en el marco de elección de un sistema de tribunal constitucional, empresarios van al local del tribunal a hacer endoso. Eso no se puede. Primero porque hay un reglamento de la Suprema Corte de Justicia que establece límites de relación entre los jueces y particulares. Y sobre todas las cosas porque miembros de tanto del CONEP como de la ARD tienen temas pendientes de fallo en el Tribunal Constitucional. Bueno. ¿Cómo va a ser? Sí, correcto. Bueno, el tema, por ejemplo, de la práctica monopólica del transporte, de la descarga en los puertos, es una instancia que comenzó en el Tribunal Superior Administrativo, está en el Tribunal Constitucional y está pendiente de fallo. ¿Y quiénes son los accionantes ahí? Bueno, los miembros del CONEP. Entonces, ellos no podían ir ahí a decir, estamos de acuerdo con la presencia del doctor Rey Guevara. Tú dices en la lucha contra Fenatrado. Correcto. Eso puede verse como un acto de manipulación. No, y peor aún, eso es tomar partida en un proceso que al fondo lo que hace es que invalida el voto del presidente, porque ellos lo visitaron y lo endosaron públicamente. Eso en ningún país civilizado puede pasar. Y lo que estamos diciendo es, y quiero reiterar en este medio, que nosotros hemos depositado las pruebas. Inclusive hicimos un pacto no escrito con algunos miembros del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura, 4 que visitamos, diciendo que hay documentación que le hemos depositado, que no la queremos hacer de público conocimiento para que sea parte del debate y que se construya un reglamento. Nosotros no estamos en contra personalmente del presidente del Tribunal Constitucional. Lo que estamos diciendo es que de conformidad con la Constitución, el cuerpo directivo tiene que ser renovado. Y por ejemplo, tú vas a Perú. Bueno, en Perú el Tribunal Constitucional, la condición de presidente se ejerce cada 2 años. Nosotros no estamos impugnando la condición de juez del doctor Rey Guevara. Lo que estamos diciendo es que existe la posibilidad, de conformidad con un mandato de la Constitución, de que su condición de presidente sea evaluada. Guido, ya terminando, para irnos a la pausa, entonces mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, tú sabes, esto comenzó el 2 de octubre, por una convocatoria que solicitamos. Y a partir de mañana se afina todo el procedimiento de elección. Perfecto. En el trayecto, lo que hemos depositado todas las pruebas pertinentes a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que exista también la posibilidad de que los jueces del Tribunal Constitucional sean evaluados. Y es una cosa lógica. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Guido. Siempre bueno conversar contigo. Gracias. Bueno, pues aquí estamos de regreso con el tiempito más reducido por la conversación que teníamos interesante hace un momentito con Guido Gómez Mazara, pero ahora es momento de saludar de nuevo a Rafael Linares. Muy buenos días, Ivonne Ferrera, buenos días, Jesús Nova, buenos días, población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, mi consejo, como siempre, le doy a la juventud dominicana, a mi generación, porque me considero una persona joven, joven dominicano. Usted tiene derecho a salir a las calles a protestar pacíficamente. Ese es un derecho que le asiste
a todos los dominicanos pacíficamente. Pero según lo que yo estoy viendo, que se está difundiendo en las redes sociales, llamando a un gran paro nacional, huelga, el país se levanta y le dice no a los altos precios de los combustibles. Primero, que no ha habido una evaluación de la ley como tal, los considerandos como tal que establecen la necesidad que tiene el país de abrir capitales o abrir situaciones económicas a favor en el exterior, y eso es lo que produce que nuestro legislador, eso fue lo que nuestros legisladores aprobaron. Pero lejos de esa evaluación de la cual se sitúan los choferes o los empresarios del transporte, yo me quiero referir a esta parte que dice gran paro nacional. Y no voy a porque no tengo aquí la forma, para que ustedes vean, Jesús, mira, y bueno, estamos en digital también, el país para la calle, con un afiche y atrás tiene unas llamas. ¿Qué se está queriendo insinuar con esto? ¿Qué se está queriendo decir con esto? Fácil, vamos a la calle a prender el país. Entonces, el Ministerio de Defensa... Eso es una visión, ¿eh? Bueno, sí, es una visión. pero o sea, una lectura pero de un diseño gráfico que anda rodando en las redes sociales. Claro, y se está difundiendo. El Ministerio de Defensa, las fuerzas, la Policía Nacional han hecho lo correcto. Yo veo mucha gente sorprendida. Han hecho lo correcto, han diseminado todas las fuerzas policiales y militares en las calles. Y yo creo que la presencia tiene que llegar un poco más a la entrada y salida de los barrios. ¿Por qué? Porque esta juventud, que no es ahora que yo lo digo, esta juventud es más vulnerable. ¿Por qué? Porque hay un 60%, un 40%, entre un 40 y un 60% que ni estudia ni trabaja. Donde un terreno fértil entra la droga, entre el romo, entra la cuca, entre el cigarro, entre el tabaco, entre el alcohol, todo eso. Y también entran los agitadores. Fíjense que no le estoy quitando el tema de la protesta, no le estoy quitando el derecho a la protesta. Pero como está extendida a todo el país, mañana me preocupa la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me preocupa el Cibao y me preocupa la capital dominicana, específicamente el Gran Santo Domingo. Entonces yo quiero que la gente entienda que sí, usted puede salir a las calles a protestar. Hay miles de formas de protestar. Ahora, usted no puede hacer actos violentos o cometer actos violentos contra la población dominicana y contra el ciudadano común y corriente. El llamado es para mañana y pasado, oficialmente. Oficialmente para mañana y pasado. Entonces, 2 días. Es decir, ya no estamos hablando de una huelga de 4 horas, de 2 horas, de un paro de 4, 6 horas. Estamos hablando ya de 48 horas. De tener actividades puntuales, específicas en varias localidades por 48 horas. Puede que se extienda en un momento de 2 a 3 horas o 4 horas, pero lo tendremos. El marco general son 48 horas. Pero ¿y las huelgas políticas de una Chocín cuando Balaguer, señores? Políticas. Bueno, pero esos tiempos pasaron. No, esos tiempos pasaron, no. Las mismas condiciones están. Las formas de hacerla, lo que yo estoy diciendo, esos tiempos no han pasado. Porque si hubiese pasado esos tiempos de demandas y de huelgas, Linares, entonces no se estuviera convocando ahora. Porque ¿qué es pasar los tiempos? Es la demanda, el tipo de demanda. Lo que te quiero decir nada más, y los tiempos no han pasado, es que en esos momentos que eran políticas, e incluso desde los sindicatos, incluso los sindicatos del transporte, que tú sabes que son contundentes, y eso pasaba. Sí, tú querrás decir, eran momentos políticos, sociales distintos, eso sí. Claro, pero por ejemplo, sí, usted tenía en esas huelgas marcadas a dirigentes empresariales que tenían un sentimiento y que vivían en el seno de la sociedad dominicana. Eran dirigentes sindicales, de verdad. Pero está bien, eran dirigentes sindicales, pero cuando tú le hablabas realmente de un problema nacional, te sabían responder. Aquí nosotros tenemos empresarios del transporte que se han beneficiado más que el pueblo dominicano del subsidio que nosotros tenemos que comprar en una bomba, en una estación de gasolina, el gas a como nos lo venden, la gasolina a como nos la venden, el gasoil a como nos lo venden. Nosotros no recibimos como población común y corriente de a pie
esos beneficios del subsidio, esos beneficios del bono gas, esos beneficios de una serie de cosas que el gobierno ha implementado para beneficio de una parte de los choferes, porque hay que estar claro, aquí en la clase media dominicana no se beneficia de los planes en parte que diseña el gobierno para paliar la situación económica. ¿Por qué? Bueno, porque se lo entrega a los choferes. ¿Para qué? Para que no aumenten el pasaje. Choferes. Se lo entrega a los choferes en Pero parte. solo ellos, mi ¿Por qué? querido. Porque para que lo tratemos con justeza, porque es verdad que se le entregan, pero no solo ellos. pero usted sabe, para no entrarme en el tema eléctrico, porque el tema eléctrico es muy amplio. No, y es eléctrico. No, porque también allí usted conoce mi posición. Ni en eso estaba pensando, como dice la gente. No, pero usted conoce. Son otros. Usted conoce mi posición ahí, pero como ahora lo que se está hablando de choferes y se está hablando de que el gobierno ha lanzado el pueblo, los militares a las calles, porque no, espérate, que lo tiene que lanzar. ¿Para qué? Para cuidar una población, porque ¿qué acaba de ocurrir en la 27 de febrero? Que no justificamos la acción policial que ocurrió ahí. Pero ¿qué acaba de ocurrir? Que gente quería llegar a su trabajo. Gente que tiene un vehículo, que lo paga. Porque aquí el 90% de los vehículos es con financiamiento y lo hemos discutido aquí. Ahora, Ivonne, esa gente que se trasladaba a su trabajo no pudo llegar. ¿Por qué? Porque un grupo de choferes decidió paralizar el tránsito, no solo paralizar el transporte que ellos hacen diariamente, sino paralizar el tránsito para que nadie cruce. Esto es llamando a un desorden. Y yo lo que digo es, están buscando un muerto. Óyeme. O varios muertos. No, espérate, termina. Eso es lo que están buscando. Mira, termina para echarle una vaina al gobierno. Espérate. Todo mi respaldo al ministro de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que pacíficamente. Está ligando las cosas. Espérate, nada más que permíteme, ahora que el tiempo se está terminando, nada más casi a modo de chiste, porque esto lo escribe un interactivo aquí. Y a mí me parece tan juiciosito, ¿verdad? Como juiciosito que debe haber a veces hasta para algunas posiciones, es que él dice que entre Juan Ubiere y José Ramón Peralta han puesto a trabajar a los guardias. Uno, con el tema de la huelga, que tienen que estar, y otro, con el tema de la frontera, porque ahí huele mucho ajo. Finalmente. ¡Vámonos! Bueno, señores, aquí estamos de nuevo viendo. Yo uno ve noticias y tú como que te lo publican así, te lo ponen en contraportada. Dice que René Polanco, que es el síndico de Santo Domingo Norte, asume la recolección de basura del municipio. Yo pienso, ¿para qué diablos es que están los síndicos? Asume. Pero y ese hombre, en todo ese tiempo, entonces la basura se estaba tragando a la gente. ¿Y dónde estaba Polanco? No, pero aquí está, señores, en la contraportada del periódico, en la sección deporte del periódico Hoy, ahí está en la contraportada. Mírenlo como dice, René Polanco asume la recolección de basura en su municipio. ¿Y dónde estaba René Polanco? Pues nada más han pasado 2 años, él estaba planificando. Y en esos 2 años, ¿qué estaba haciendo el señor? Planificando. Pero por Había lo una menos compañía que se llamaba Conwaster, esa recogía la basura hasta en camionetas. Ay, Dios. En camionetas de esa grandota. Pero por lo menos, cuatro pedazos de tola pegado y cosas. Pero por lo que pasa es que menos. ustedes son muy rapiditos. Él tenía que pasarse 2 años planificando cómo iba a ser el proceso. Pero por lo menos ya para poder recoger la basura del municipio. Pero ya René decidió que va a recogerla, pero el Cañero todavía no lo ha decidido porque el Cañero estaba planificando, pero otra cosa es como descojonar el Parque del Este. Entonces, en esa planificación que acaba con la ecología, no le ha dado tiempo para planificar recoger la basura. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígale, señor. ¿Cuál es el Cañero? El coquero. Ahí vienen otra vez no con el juego Piñero. de palabras. El alcalde Piñero. de Santo Domingo Este se llama Alfredo Martínez. Ese mismo. Ok, ya. Buenos días, Jesús. El Buenos Cañero, días. el Coquero, el Piñero. Ya me tienen lo. Es más, yo me voy. Buenos días, Jesús. No se vaya, ¿no? Como usted es defensor del Piñero, perdón, del Cañero. Voy a coger piña. Señores, Ivonne, mi hermana Ivonne, saludos, un abrazo, Linares, a todo el equipo, Josefina, mi hermano Cundo, Camarena, a la gente que está del otro lado. Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y de paz. Quiero solamente puntualizar un par de cosas. Lo primero es decir que independientemente de mi condición de pastor, aquí yo no estoy como pastor, estoy como comentarista noticioso. Eso es lo primero. Y tengo mis posiciones y ese es mi derecho. Claro. Lo segundo es que con relación a Como lo que tiene derecho, por ejemplo, Dio Astacio, que es pastor, a no integrarse a las luchas del parque, y lo tiene entonces una pastora, o con un grupo de 4 o 5 pastores militantes de esa lucha que están ahí al frente.
y él lo hace por la periferia, esperemos que se integre, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos llamados como pastores a sumarnos al lado del pueblo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que... Eso fue lo que hizo Jesús. Claro. Nuestro Señor y Salvador, sumarse al pueblo. Y usted decía un poco en mofa, porque así debe ser, por lo que plantea ese titular de que el Cabildo de Santo Domingo Norte asume la recolección de la basura en el municipio. Así también hay otro titular que nos llama la atención, donde un senador, un ex diputado, Dionis Sánchez, denuncia las cancelaciones de los leonelistas en Pedernales. Y a mí me da un poco de risa también, porque parece que al ex diputado se le olvidó que estamos en el gobierno del PLD, pero que quien maneja el gobierno es el licenciado Danilo Medina. Pero además de lo que está hablando, él no es absolutamente para nada nuevo. La mayoría de la gente que corresponde a la franja de Leonel Fernández están fuera del manejo del poder. Si hay gente que ha durado 6 años dentro del manejo de la cosa pública, formando parte del tren gubernamental, que son abiertamente seguidores de Leonel Fernández, tienen que sentirse contentos que han podido quedarse 6 años en el puesto, porque la mayoría de la gente que forma parte de la parcela de Leonel Fernández han sido sacados del manejo de la cosa pública y han colocado a la gente que sigue al licenciado Danilo Medina. Y eso pienso que lo sabemos todos. Entonces, cuando vemos este tipo de titulares, nos llama la atención, pero para reírnos un poco, porque parece que hay gente que no conoce su propia realidad. Porque si usted me dice esto, yo le puedo decir, bueno, parece que Dionis Sánchez no conoce su realidad como un miembro del Partido de la Liberación Dominicana y la división real que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Todas estas alaracas que se están viendo en estos días, todos estos discursillos, todas estas salidas de precandidaturas, solamente son para desviar la atención de la población en sentido general. Todo el mundo sabe que hay una polarización dentro del Partido de la Liberación Dominicana para ver quién va a ser quien represente al PLD en las elecciones del próximo 2020. Todo el mundo lo sabe. La verdad de todo esto, y vamos a la pausa, la verdad de todo esto es que es una pena que también dentro del Partido de la Liberación Dominicana, escuche el nombre, Liberación, sea solamente parte de un nombre, porque la liberación dentro del propio partido realmente no existe. Vámonos, venimos. Z101. 6:45 minutos, Gobierno de la Mañana, Z101. Huye. Es el tiempo de mi hermana Ivonne Pero huyan, Ferreras. que se nos va el tiempo. Nada más decir de entrada, Jesús Linares, que la Comisión Permanente de Protección y de Conservación del Parque del Este convoca a muchos, no solamente a pastores de la Iglesia Protestante. También el padre Frankelis Rodríguez, que preside la comisión, están convocando hoy a una rueda de prensa. La Comisión Permanente de Protección del Parque del Este convoca por este espacio a todos los medios de comunicación. Atención, Portal Z, a la rueda de prensa que vamos a celebrar el próximo lunes 15 de octubre, o sea, es hoy. El tema es la construcción de la terminal de autobuses interurbana del Este en terrenos del Parque del Este. Va a ser a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Parroquia San Francisco de Asís. Eso es en La Paz y Bien, ahí en la avenida Sabana Larga, esquina Club de Rotario de Santo Domingo. El padre Frankelis Rodríguez, que ha estado bastante integrado, que preside la comisión, bueno, pues es quien está convocando y quisiéramos que nos hicieran el favor de participar a esa rueda de prensa que con gusto nos envía Héctor Gómez, también preocupado por esa situación y que, bueno, está trabajando con esto para la asistencia, para la convocatoria a esa rueda de prensa. El tema indiscutiblemente en los poquitos minutos que nos quedan es el tema de la huelga. La huelga como un derecho y es
la reflexión que yo he estado haciendo, porque por el azoramiento y el enfoque que se ha dado en muchos casos, no solamente en el tuyo, Linares, he escuchado a mucha gente en los medios de comunicación a los que se les ha olvidado que la huelga es un derecho de las personas trabajadoras, de los pueblos organizados, que es una manifestación física de un no colectivo ante todas las injusticias de malos gobiernos, de los grandes sectores económicos. Que la huelga, el pueblo está obligado a recurrir a ella, a esa táctica de la huelga para hacerse escuchar. Y siempre eso, permítame terminar, porque tenemos poco tiempo. Para hacerse escuchar cuando ha agotado los otros canales de poder, como es el hecho de exigir sus derechos que no están siendo respetados, y cuando lo ha hecho por otras vías, entonces tiene que recurrir a las reivindicaciones, tiene que recurrir a la huelga cuando el pueblo ya no aguanta más para que las cosas sigan y cambien. Que la huelga es un mecanismo para obligar, y siempre lo ha sido, a los patronos, a los malos gobiernos a cumplir con las reivindicaciones económicas, con las reivindicaciones sociales, pero también con las reivindicaciones políticas, para los que no lo entienden, que contribuyan a la vida con dignidad, con respeto a los derechos humanos, con respeto a esa democracia de la que tanto se habla. Hay que recordar que la huelga es un derecho, señores, de los pueblos, de sus organizaciones, que todo pueblo tiene absoluto derecho a reivindicar sus aspiraciones para exigir cambios en las políticas económicas de los gobiernos. Que la huelga es una forma colectiva y no violenta de exigir los derechos de todas las personas. La violencia es ejercida por el Estado y se ejerce desde el Estado cuando se reprime a las personas que participan, además de la violencia cotidiana impulsada por un sistema que explota, que no reivindica, que no cumple con lo solicitado, que no cumple con sus obligaciones. Eso es un matiz, un componente importante de violencia que muchos no quieren ver. Cuando la gente entonces van y por las vías institucionales piden, exigen y no se les hace caso y se trata con indiferencia, eso es violencia y eso obliga a que entonces tengan que recurrir a las huelgas, esas que afectan principalmente a los grandes importadores. Porque también se esgrime el tema que el pueblo y que el pobre pueblo. También esas huelgas perjudican a los grandes comerciantes, perjudican a las grandes corporaciones, si no se preocuparan tanto, porque no es verdad que a ellos les importa tanto ese pueblo, que por las vías institucionales exige y que les obligan a recurrir al recurso, valga la redundancia, de las huelgas. Sin embargo, esos sectores llamados burguesía, ¿verdad?, tienen medios de comunicación, por supuesto que sí, corporativos, y tienen muchos periodistas también que están ahí a las órdenes de esos grandes medios. Entonces, esos tratan a veces de confundir y manipulan muchas veces con mentiras, no en la mayoría de los casos necesariamente, pero hay de todo en la viña del Señor. Entonces, esos que a veces actúan como si fueran voceros de sectores económicos, tratan de hacer que la gente olvide que todo lo que ha logrado en cualquier comunidad ha sido producto de esas luchas organizadas y de la capacidad de resistencia que tiene la gente y que tienen sus organizaciones. Hay que recordar, señores, que las personas que dirigen, las personas que participan en las huelgas hoy son productos precisamente de las personas que a través de toda nuestra historia, porque tenemos una historia de lucha, han sobrevivido al lado de la gente, al lado del pueblo, de ese pueblo que ha sobrevivido también de invasiones militares extranjeras, de dictaduras, de muchos malos gobiernos que han habido y que hemos tenido, de organizaciones y de dirigentes que siempre se han mantenido al lado de la gente. Esos están reivindicando también todo lo que estamos planteando. Entonces la huelga es una táctica entre muchas que fortalece la organización de la gente. Por eso, la huelga nunca debe llevarse a cabo de manera espontánea, sino como parte de una planificación organizada, como una estrategia integral, como una planificación, una construcción colectiva del poder.
Entonces yo creo que sí, que hay que reivindicar las huelgas, los paros, que son un derecho de las organizaciones, que son un derecho de expresión de la gente, y para demandar una vida con más dignidad, una vida con más justicia, una vida con una mejor distribución de la riqueza, una vida producida y un Estado al servicio de los intereses de la gente. Entonces, eso es lo que yo entiendo por huelga, y eso es un derecho que ha costado sangre de muchos, esas reivindicaciones necesarias. Porque debe si ser nos recordemos planificado. 1984, que fue un movimiento que se dio espontáneo, lo que ocurrió, no solamente los desórdenes y todo lo que perdió el país, sino la cantidad de personas también valiosas que perdió la República Dominicana en un movimiento que no tuvo ni principio, no tuvo un fin bueno, y que tuvo un inicio de la gente, de una explosión espontánea de las personas por la situación sociopolítico-económica que estaba había viviendo en ese momento, Jesús. Y estoy de acuerdo República contigo Dominicana. que la huelga debe ser planificada, la huelga sin formación, la huelga sin reflexión es una simple expulsión de energía. Sin embargo, si las acciones son aprovechadas para reflexionar, si esas acciones son aprovechadas para aprender, entonces la lucha se convierte en una escuela popular. Y yo creo que eso es de lo que se ha aprovechado para desvirtuar. La lucha se convierte en esa escuela popular, y luego quien participa crece en entendimiento y expande su liderazgo y expande su compromiso del pueblo. Entonces, por supuesto que sí, hay que recordarlo. La huelga desde siempre en este país es un derecho y hay que reivindicarla. ¡Llévatela! Es el gobierno. Z101. Z101.